¿cuál ha sido la cosa más absurda que le han enseñado a tu hijo en la escuela? Ese miércoles mi hija llegó a la casa contando que su maestra tenía pruebas científicas de que todo lo que yo sabía sobre medicina estaba mal. Resulta que el señor Blacknut, su maestro de salud y educación física, se había pasado el día entero diciéndoles a 32 adolescentes que la comunidad médica les mentía sobre temas básicos de seguridad y salud. Mamá, no sabes lo que aprendimos hoy, me dijo Sofía, de 15 años, súper emocionada en la cena, con esa mirada de convencimiento casi peligroso que solo tienen los adolescentes cuando creen que acaban de descubrir un gran secreto. El señor Blacknut nos puso un documental buenísimo donde prueban que los doctores y científicos nos han mentido toda la vida. Yo soy la doctora Rebecca Smith, jefa de urgencias pediátricas en el Hospital Infantil St. Mary's, y en ese momento sentí que el estómago se me hacía nudo mientras mi hija me seguía platicando, súper convencida, todo lo que le habían enseñado. Mi esposo David, que también trabaja como jefe de cardiología en el mismo hospital, soltó el tenedor y me miró desde el otro lado de la mesa, cada vez más preocupado. Nos dijo que el cinturón de seguridad es en realidad más peligroso que no usarlo, explicó Sofía con una seguridad que daba miedo. Que cuando chocas, el cinturón te aplasta los órganos y te deja peor que si simplemente sales volando del coche. Hasta nos enseñó fotos de gente que supuestamente murió por culpa del cinturón de seguridad. Sentí cómo me subía la presión al escucharla. Después de haber atendido a tantísimas víctimas de accidentes automovilísticos en la sala de emergencias, sabía que eso que decía era no solo falso, sino peligroso. Seguro las imágenes que les mostró Blacknut salieron de páginas conspiranoicas que manipulan la información a su conveniencia. Y también que las vacunas tienen mercurio y veneno que le hacen daño al cerebro de los niños, siguió diciendo, cada vez más entusiasmada. El señor Blacknut nos dijo que las farmacéuticas les pagan millones a los doctores para que nos metan toxinas, y así siempre tengan clientes para sus medicinas. También que el autismo en realidad es daño causado por las vacunas, pero los doctores no lo dicen porque solo les importa el dinero. Parecía que nuestra hija vomitaba desinformación como agua de una tubería rota. David y yo nada más nos veíamos con cara de espanto mientras Sofía seguía soltando hechos de su clase de salud. La cantidad de mitos peligrosos que les estaban vendiendo como si fueran ciencia era impresionante, y me parecía increíble que esto ocurriera en una escuela pública. Y también nos dijo que las niñas no pueden ser dominadas porque nuestros músculos son completamente diferentes a los de los niños, agregó Sofía como si fuera lo más normal, mientras cortaba su pollo. Que si lo intentamos, hasta podemos dañar nuestro sistema reproductivo, por eso el requisito para las niñas es diferente y más fácil. Me dolió ver a mi hija, que había estado en atletismo desde la secundaria, y siempre fue capaz de hacer dominadas, empezar a dudar de sí misma por las tonterías que le metió ese maestro. El daño psicológico de tanta mentira ya empezaba a hacerle efecto. ¿Y sabías que los dinosaurios vivieron junto con los humanos hace como 6.000 años? Siguió diciendo Sofía, sin notar nuestro horror. El señor Blacknut nos enseñó pruebas de que los científicos han escondido fósiles de dinosaurios con huellas humanas, para que la gente no sepa que la evolución es mentira. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, toda confundida por lo que antes daba por hecho sobre la ciencia y la medicina, David y yo nos pusimos a investigar a Richard Blacknut en Internet, y lo que descubrimos nos dejó helados y nos hizo perder la fe en el sistema educativo. Según sus credenciales, tenía una licenciatura en Educación Física desde 1985 y algo llamado Certificación en Bienestar Natural de una supuesta organización llamada Truth Health Institute, que en realidad era solo una página web llena de teorías conspirativas y desinformación médica presentada como la verdad que no quieren que sepas. Sin tener absolutamente ninguna formación en medicina, ciencia o salud, Blacknut llevaba más de 18 años dando clases de salud en prepa. Sus redes sociales estaban llenas de artículos de grupos antivacunas, páginas que niegan el cambio climático, foros de terraplanistas y blogs de pseudociencia con remedios peligrosos. Su Facebook era un desfile de publicaciones sobre chemtrails, control mental a través del agua potable, lo malo de la medicina convencional y remedios naturales que según él curaban desde el cáncer hasta el autismo. Compartía cosas de supuestos doctores que ya hasta les habían quitado la licencia por promover fraudes. Al día siguiente, fui directo a la preparatoria Lincoln y pedí una reunión urgente con la directora Margaret Davis. Llevaba una carpeta con artículos médicos revisados por expertos, datos de seguridad de los CDC, estadísticas de accidentes, reportes de la OMS y estudios de Harvard, Johns Hopkins y Stanford sobre educación para adolescentes basada en evidencia. Puse toda esa montaña de pruebas en el escritorio de la directora y le expliqué, paso por paso, cómo Blacknut estaba enseñando cosas que podían literalmente matar o causar daños graves a los chavos. Davis ni siquiera le dio una buena ojeada a la documentación antes de devolvérmela, visiblemente molesta y condescendiente. Doctora Smith, entiendo su preocupación como profesional, pero el señor Blacknut ha sido un miembro valioso y muy querido aquí durante casi 20 años. Me dijo con ese tonito con el que tratan a los papás que creen que exageran. Los alumnos lo adoran.
Los papás siempre lo ponen como uno de los favoritos en nuestras encuestas. Simplemente está presentando otros puntos de vista para que los chicos no acepten todo sin cuestionar. Así aprenden a pensar críticamente en vez de creer ciegamente en la medicina convencional. Sentí cómo se me apretaba la mandíbula al escuchar cómo minimizaba el peligro de esas ideas, como si fueran opiniones cualquiera y no información que pone vidas en riesgo. No se trataba de simples opiniones sobre gustos o posturas políticas en las que la gente sensata puede discrepar. Eran hechos médicos y científicos comprobados, respaldados por décadas de investigación seria y millones de vidas salvadas gracias a medidas de seguridad fundamentadas en evidencia real. Aquí creemos de verdad en la diversidad de ideas y en exponer a los estudiantes a distintos puntos de vista sobre temas complicados, continuó Davis, sonriéndome con una suficiencia que me puso los pelos de punta. Lo que usted está diciendo es solo la perspectiva de alguien que forma parte del sistema médico tradicional, pero nosotros priorizamos enfoques educativos mucho más amplios, que cuestionan lo establecido e invitan a los jóvenes a desafiar la autoridad. El sistema médico, como si yo fuera parte de algún complot en vez de alguien que llevaba más de 20 años estudiando medicina, tenía especialidad en urgencias pediátricas. Había publicado investigaciones en revistas reconocidas y personalmente le había salvado la vida a cientos de niños en emergencias, donde la medicina basada en la evidencia marcaba la diferencia. Salí de esa junta con un coraje tremendo, pero también más decidida que nunca a proteger a estos estudiantes vulnerables de la desinformación peligrosa que podía causarles un daño real, incluso mortal. La actitud indiferente del director me dejó claro que los canales administrativos no iban a servir de nada para frenar esa amenaza. Ese mismo día, me ofrecí como voluntaria para observar la clase de salud de Sofía, diciendo que me interesaba conocer los métodos educativos actuales. Blacknot no podía rechazar la ayuda de una mamá voluntaria sin levantar sospechas, aunque su cara al verme llegar decía todo. Hubiera preferido evitar tener a una profesional de la salud supervisando su clase. Ese día, la lección giró en torno a lo que él llamaba dramáticamente la sabiduría natural contra el veneno de la medicina industrial. Blacknot manejaba el salón con su carisma y ese toque teatral que lo hacía tan popular entre los alumnos, diciéndoles que todo lo que sabían sobre salud y seguridad era pura propaganda creada para controlar y sacarles dinero. Hoy vamos a hablar de unas verdades incómodas que la industria médica no quiere que sepan, anunció, paseándose frente al escritorio. A sus papás y doctores les han mentido durante años sobre temas básicos de salud, y como educador, me toca mostrarles información que se ha ocultado, para que ustedes puedan tomar decisiones realmente informadas sobre su cuerpo. Puso una presentación en la computadora, llena de imágenes sacadas directo de sitios conspiranoicos y foros antivacunas. Vamos a empezar con algo que seguro sus papás les obligaron a recibir sin preguntarles, dijo con tono oscuro. ¿Las vacunas que les pusieron de niños? La verdad que las farmacéuticas gastan miles de millones en esconder es que esas vacunas llevan mercurio, aluminio, formaldehído y material de fetos abortados, todo diseñado para causarles daño neurológico, declaró sin titubear, mientras los alumnos lo escuchaban atentos. Cada vacuna convierte a la gente en cliente de por vida de la industria médica, causándoles autismo, TDAH y problemas de aprendizaje. Vi que Ashley, una niña callada hasta atrás, levantó la mano temblando. Profesor Blacknut, mi hermanito tiene autismo y mi mamá dice que así nació. ¿Está diciendo que fue por las vacunas? Su voz tan vulnerable me rompió el corazón porque sabía lo que venía. Ashley, me alegra mucho que te atrevas a preguntar, respondió Blacknut fingiendo empatía y con voz de autoridad. A tu mamá le contaron esa mentira a los doctores que querían cubrir su responsabilidad en dañar el cerebro de tu hermano. Es más fácil para los papás pensar que el autismo es genético que aceptar lo que realmente hicieron esas inyecciones tóxicas. Vi cómo el rostro de Ashley se desmoronaba, creyendo que la condición de su hermano era culpa de su familia por confiar en los doctores. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras otros chicos se removían incómodos, empezando a preguntarse si sus propias vacunas también les habrían hecho daño sin que lo supieran. Pero las vacunas no son la única mentira que les han contado, siguió Blacknut, aprovechando que todos lo miraban atentos. ¿Cuántos de ustedes usan el cinturón de seguridad cada que se suben a un carro? Casi todos levantaron la mano, pues han estado poniéndose en peligro por culpa de la propaganda automotriz, soltó con dramatismo. Los cinturones de seguridad matan a más personas de las que salvan, porque aplastan los órganos internos en los choques y los dejan atrapados en carros incendiándose o hundiéndose, de donde ya no pueden salir. Varios alumnos se veían en shock, murmurando entre ellos sobre sus últimos viajes en coche. Yo sentía cómo sembraba dudas peligrosas en esas mentes jóvenes, mientras su propio maestro les echaba abajo medidas básicas de seguridad que han salvado miles de vidas. Y ya que hablamos de mentiras, dijo Blacknut con una sonrisa cómplice, ¿cuántas niñas aquí han escuchado que son iguales que los niños? Varias alumnas levantaron la mano, inseguras. La verdad biológica que las feministas no quieren aceptar es que las niñas no pueden ser dominadas, porque sus músculos no están hechos igual que los de los hombres, soltó con tono que parecía científico.
Si lo intentan, pueden lastimar su sistema reproductivo para siempre. Por eso, las sociedades tradicionales siempre protegían a las mujeres de actividades tan dañinas. Alcancé a ver a varias chicas deportistas de la clase con cara de confusión, lastimadas y de repente inseguras de lo que podían lograr con su propio cuerpo. Eran chavos que jugaban fútbol, corrían en atletismo, hacían gimnasia y levantaban pesas, y aún así, su profe de confianza les aseguraba que eran biológicamente inferiores y que debían evitar ejercicios que llevaban años haciendo sin problema. Ahora sí, vamos con la mentira más grande de todas, dijo Blacknut, acomodándose como si se preparara para soltar su gran bombazo. Les han dicho que los dinosaurios vivieron hace millones de años y que los humanos vienen de los simios, pero las dos cosas son puras invenciones, hechas para que pierdan la fe en Dios y en los valores familiares. Proyectó una diapositiva con lo que parecían ser huellas fosilizadas de humanos y dinosaurios juntas. La evidencia arqueológica que los científicos hacen todo por esconder demuestra que los humanos y los dinosaurios convivieron hace unos 6.000 años, justo como dicen en la Biblia. Según él, la evolución era una conspiración atea para convencer a los jóvenes de que solo son animales sin ninguna responsabilidad moral. Fue ahí cuando no aguanté más y me paré de mi lugar en la esquina del salón, con el corazón a mil de tanto coraje e indignación profesional. Disculpe, señor Blacknut, pero tengo que interrumpir para corregir una información peligrosísima que puede hacerle mucho daño a estos estudiantes. Solté con voz firme y clara. 32 pares de ojos curiosos y confundidos se voltearon hacia mí, mientras la cara de Blacknut se iba poniendo roja de rabia y vergüenza. El salón se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido de los focos y el ruido del aire acondicionado viejo que apenas si refrescaba. Soy la doctora Rebecca Smith, jefa de medicina de urgencias pediátricas en el Hospital Infantil St. Mary's. Continué lo más profesional posible. Eso que acaba de decir sobre las vacunas y el autismo ya fue totalmente desmentido durante años por cientos de estudios científicos revisados por especialistas, con millones de niños en todo el mundo, así que no hay manera de que siga repitiendo esa mentira. Blacknut empezó a temblar de coraje y humillación cuando se dio cuenta que alguien con verdaderas credenciales lo estaba confrontando frente a sus alumnos. Señora, está interrumpiendo gravemente mi clase y está minando mi autoridad frente a los estudiantes, murmuró con los dientes apretados y tratando de no perder el control. Yo me mantuve tranquila y profesional, aunque la adrenalina me recorría todo el cuerpo y tenía unas ganas tremendas de dejarlo en ridículo delante de todos. Señor Blacknut, usted está dándole información peligrosa a niños que confían en usted como maestro, respondí con firmeza, pero sin faltar al respeto. Como médica y como mamá, tengo la obligación de corregir datos que pueden terminar lastimando seriamente a estos estudiantes, incluso quitarles la vida. Me dirigí a los alumnos, ignorando la mirada furiosa de Blacknut. A ver, chicos, ¿cuántos de ustedes usan el cinturón de seguridad cuando viajan en coche? Todas las manos se alzaron en un segundo, igual que antes con Blacknut. Esos cinturones, según décadas de estudios y pruebas de choque, han evitado que muchos aquí salgan lastimados o hasta pierdan la vida. Toda esa información está respaldada por investigaciones serias en todo el mundo. Les expliqué tranquila y directo. Decir que los cinturones hacen más daño que bien va en contra de todo lo que ha salvado millones de vidas desde que se volvieron obligatorios. Blacknut ya no podía con su coraje. Casi temblaba. Le exijo que salga de mi salón ahora mismo. Tronó con una autoridad exagerada, señalando la puerta como si de verdad fuera un rey desterrando a un súbdito. No tiene ningún derecho a interrumpir mi clase, ni a confundir a mis alumnos con propaganda oficialista que intenta tapar la verdad. Yo no bajé la voz ni la mirada, aunque la tensión se sentía en el aire como electricidad. Estos chavos merecen información precisa y con bases sobre su salud y su seguridad, no teorías conspiratorias ni datos peligrosos que pueden ponerlos en riesgo real, le contesté mirando a varios estudiantes que ya se veían nerviosos. El silencio se hizo tan pesado que hasta los movimientos de los alumnos en sus sillas de plástico se oían demasiado fuerte. Todos miraban de uno a otro, entre su profe y esta mamá que se atrevía a desafiar lo que acababan de escuchar en clase. Blacknut agarró el teléfono de su escritorio con las manos temblorosas y la cara morada de puro coraje y orgullo herido. «Seguridad al salón 158, de inmediato», dijo dramáticamente al auricular, con la voz medio quebrada. «Tenemos una situación con una madre sumamente disruptiva que requiere intervención inmediata y que la retiren a la fuerza de la escuela». No pasaron ni 3 minutos y ya estaban 2 guardias uniformados en la puerta, con cara de no saber si reírse o preocuparse por el relajo entre el maestro y la mamá, que nada más quería corregir información médica. Uno de ellos, el oficial Williams, me reconoció de inmediato como la doctora que salvó la vida de su hija hace poco, cuando llegó grave a urgencias tras un accidente en bici. «Doctora, la verdad me apena muchísimo esto, pero nos pidieron que la acompañemos a la salida», me dijo con toda la pena, porque sabía que era ridículo sacar a una doctora solo por corregir datos erróneos. Su compañero también se veía incómodo, como que no podía creer lo absurdo de la situación. Mientras recogía mi bolsa y mi saco tratando de aguantar la vergüenza y el coraje, escuché a Sofía decirle bajito y rápido a su amiga:
No manches, es mi mamá, en ese tono tan de adolescentes, entre orgullo, pena y miedo por lo que podrían decir después. Los guardias me escoltaron por el pasillo, y los alumnos de otros salones se asomaban para ver el chisme de la mamá expulsada por atreverse a cuestionar a un profe y el contenido de la clase. Caminé con la cabeza en alto, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque me tocara aguantar la pena y las consecuencias que vinieran. La directora Davis me esperaba en su oficina con los brazos cruzados, acompañada de un subdirector de cara seria al que llamaban señor Johnson y el oficial escolar, que se paró junto a la puerta como si yo fuera una delincuente, en vez de una mamá preocupada, y médico profesional que solo quería proteger a los niños de información peligrosa. Doctora Smith, queda oficialmente vetada de este plantel por conducta sumamente disruptiva, que socavó la autoridad de un maestro y creó un ambiente hostil para el aprendizaje, soltó la directora, notoriamente satisfecha y con ganas de venganza. Aquí en la preparatoria Lincoln no toleramos interrupciones en clase ni retos directos a la experiencia de nuestro personal, y su comportamiento fue totalmente inaceptable. No pude evitar soltar una carcajada ante el absurdo de la escena. Claramente no era la reacción que esperaban de alguien que estaba siendo castigada. ¿De verdad van a vetar a una especialista en urgencias pediátricas por corregir información médica peligrosa que podría costarles la vida a los niños? Pregunté incrédula, negando con la cabeza, sin poder creer el nivel de locura institucional que me tocaba ver. El oficial de recursos empezó a moverse incómodo en su silla, notando lo ridícula que se había vuelto toda la situación, y quizá dudando si realmente quería ser parte de castigar a alguien por compartir información médica verídica. Señora, me temo que debe abandonar las instalaciones de inmediato, y no puede regresar sin un permiso por escrito de la oficina del superintendente del distrito, dijo en voz baja, casi disculpándose con los ojos. Esa noche, después de una tensa cena en familia donde Sofía se veía confundida y preocupada por todo lo que había pasado, llamé a mi colega de muchos años, el Dr. James Park, director del Departamento de Salud Pública del condado. Le conté todo con lujo de detalle porque ni yo misma podía creer lo que había sucedido, y también le mandé por correo la grabación de audio que tomé a escondidas con mi celular durante la peligrosa clase de desinformación que dio Black Note. 3 horas después me devolvió la llamada. Su voz sonaba tensa, llena de preocupación profesional y con un enojo contenido por todo lo que esto implicaba para la salud pública. Rebecca, esto es mucho más grave y extendido de lo que imaginabas, me dijo muy serio. Hemos estado investigando varios brotes de enfermedades en 7 distritos escolares diferentes del condado, y en 5 de esas escuelas hubo recientemente clases o materiales donde los maestros promovieron información peligrosa contra las vacunas, tanto a estudiantes como a sus familias. Tenemos documentados más de 30 casos donde niños se han negado a recibir atención médica, han dejado de tomar sus medicinas para enfermedades graves o han evitado tratamientos necesarios porque los maestros los convencieron de que la medicina moderna es una conspiración para hacerles daño, no para curarlos, continuó el Dr. Park con creciente urgencia. Estamos viendo aumentos reales en lesiones y enfermedades prevenibles que están directamente relacionadas con la desinformación que se está regando en las escuelas por parte de maestros sin la preparación adecuada. Me preguntó si yo estaría dispuesta a presentar denuncias formales ante el Departamento Estatal de Educación, la Junta Médica Estatal, los CDC, la Oficina del Fiscal General y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Acepté sin pensarlo 2 veces, sabiendo perfectamente que esto iba mucho más allá de una sola maestra irresponsable diciéndole tonterías peligrosas a jóvenes vulnerables. Me puso en contacto con Sarah Mitchell, una abogada con mucha experiencia en casos de negligencia educativa relacionados con riesgos a la salud pública y violaciones constitucionales. Sarah ya había ganado demandas importantes contra escuelas que no protegieron a los alumnos de la desinformación y prácticas de enseñanza peligrosas que violaban su derecho a una educación real. Sarah escuchó atentamente mi relato y revisó al detalle tanto la grabación como los materiales curriculares oficiales de Black Note que logré fotografiar en mi visita. Doctora Smith, esto representa un enorme problema de responsabilidades legales para el distrito escolar. Me explicó en nuestra primera junta en su despacho del centro. Si un solo niño resulta gravemente herido, desarrolla una enfermedad prevenible o muere por seguir los consejos médicos peligrosos de esa maestra, el distrito podría enfrentar demandas por muerte injusta que fácilmente llegarían a decenas de millones de dólares, afirmó Sarah con la seguridad de quien ya ha ganado casos así. El precedente legal es clarísimo. Las escuelas tienen la obligación de dar información precisa a los estudiantes, sobre todo en temas de salud y seguridad que afectan su bienestar. Se ofreció a representarme gratis porque tiene 3 hijos en distintas escuelas del distrito y estaba realmente indignada por lo que oyó en mis grabaciones. Esto no es solo una maestra con ideas locas difundiendo conspiraciones, me explicó. Es un fracaso sistémico para garantizar la calidad de la educación, la seguridad de los estudiantes y la responsabilidad institucional a todos los niveles. Mientras tanto, comencé a contactar uno por uno a otros papás del grado de Sofía y de toda la preparatoria Lincoln por todos los medios que pude. Hice un grupo privado en Facebook llamado Educación Basada en Evidencia para Nuestros Hijos,
y empecé a invitar de manera organizada a cada mamá y papá, cuyos datos conseguí en los directorios escolares, redes sociales y mi propia red de contactos. En menos de 24 horas, el grupo ya tenía más de 80 papás preocupados contando sus propias experiencias alarmantes. En 48 horas ya éramos más de 200, cada quien sumando historias más inquietantes. En una semana rebasamos los 900 papás de varias escuelas del distrito, todos compartiendo los relatos de sus hijos sobre la desinformación peligrosa que les enseñaban como si fuera cierto. Las historias que empezaron a llegar al grupo realmente daban miedo y partían el corazón, tanto por lo que contaban como por lo recurrente que eran. Los papás se dieron cuenta de que al parecer Blacknut llevaba años esparciendo información médica peligrosa, teorías de conspiración y pseudociencia dañina sin que nadie supervisara, pidiera cuentas ni hiciera nada para proteger a los estudiantes. Una mamá, Jennifer Walsh, contó una historia desgarradora sobre su hija de 16 años, que dejó de tomar su medicina para el asma porque Blacknut les metió en la cabeza a todos en la clase de salud que las farmacéuticas inventan enfermedades y crean medicinas peligrosas solo para vender tratamientos que la gente sana ni necesita, con tal de ganar más dinero. 2 semanas después, la chava tuvo un ataque de asma tan fuerte que terminó en el hospital de emergencia y estuvo a nada de morir por un paro respiratorio. Otro papá contó que su hijo, que es diabético, se negó durante 4 días angustiosos a ponerse la insulina que necesita para vivir, todo porque Blacknut les dijo en clase que la diabetes tipo 1 era culpa de llevar mala alimentación, tener malos pensamientos y ser débil de espíritu, y que se podía curar solo rezando, pensando positivo y tomando carísimos suplementos de hierbas que él mismo vende en su página. Lisa Taylor compartió que su hija, diagnosticada clínicamente con depresión, dejó sus antidepresivos y la terapia después de escuchar a Blacknut decir que la enfermedad mental no existe realmente, que solo es falta de carácter y señal de debilidad, y para nada una condición médica que necesita atención profesional y tratamientos científicos. La chava intentó suicidarse 2 semanas después, y ahora sigue hospitalizada en el área psiquiátrica. Las historias alarmantes llegaban cada vez más seguido a nuestro grupo. Los papás se fueron enterando de que sus hijos habían aprendido que el cambio climático era puro cuento inventado por científicos para obtener fondos, que el número de víctimas del Holocausto estaba inflado por conspiradores judíos buscando compasión y dinero, que la llegada a la Luna fue puro montaje de la NASA en un estudio de tele, y que los ataques del 11 de septiembre los organizó el mismo gobierno de Estados Unidos para justificar guerras. Pero lo peor y más dañino era que Blacknut les enseñaba a las niñas que estaban en desventaja biológica e intelectual frente a los niños en casi todo. Les decía que no podían sobresalir en matemáticas ni en ciencias porque así venían de fábrica, y que su verdadero propósito era ser mamás, no tener éxito profesional. Además de que el feminismo era una ideología peligrosa y anticonstitucional, porque iba contra las leyes de la naturaleza y de Dios. El Dr. Park estuvo en nuestra primera reunión oficial de papás en el centro comunitario, que hasta tuvieron que mover al auditorio de la prepa porque nadie cabía. Llevó un montón de carpetas con datos y estudios de universidades reconocidas sobre enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, seguridad vial, pruebas de evolución biológica, estudios de cambio climático y educación en salud para adolescentes. Lo que el señor Blacknut les ha enseñado a sus hijos no solo está mal o es anticuado, sino que es peligrosamente dañino para su salud física, su bienestar mental, su desarrollo intelectual, su capacidad de pensar críticamente y hasta para su futuro académico y profesional, explicó el Dr. Park, frente a casi 800 papás que abarrotaron el auditorio. Nos organizamos rápido, como solo unos papás que quieren proteger a sus hijos pueden hacerlo, con esa urgencia y desesperación de sentirlos en peligro. Sara nos ayudó a levantar denuncias bien completas ante la Junta Estatal de Educación, la Comisión de Estándares Docentes, la Procuraduría, el Departamento de Salud, la Oficina de Derechos Civiles y el equipo de los CDC que combate la desinformación. El Dr. Park contactó a periodistas de investigación en varios periódicos y noticieros importantes del estado. Los papás empezaron a pedir juntas de emergencia con los miembros de la Junta Escolar, saturando sus oficinas de llamadas, correos y quejas por escrito exigiendo acción inmediata para cuidar a los chavos. Yo armé un informe de más de 200 páginas documentando cada cosa peligrosa y falsa que Blacknut enseñó, junto con estudios médicos serios que demostraban por qué todo eso era mentira y podía matar a alguien. Al principio, la junta escolar se cerró filas y trató de proteger a su maestro estrella, diciendo que todo era un ataque de papás inconformes que no entendían lo difícil que es la educación ahora. La presidenta, Linda Walsh, hasta sacó un comunicado defendiendo a Blacknut como un educador entregado que fomenta el pensamiento crítico, en vez de que los alumnos solo repitan lo que les dicen. Pero en cuanto el equipo ganador del Emmy del Canal 7 tomó la historia tras recibir denuncias anónimas, todo cambió de la noche a la mañana, y nadie nos lo esperábamos. El reportaje salió en el noticiero estelar del jueves, llegando a más de 600,000 personas en la ciudad y alrededores. El reportero Michael Santos me entrevistó afuera de la Prepa Lincoln, a Blacknut en su casa de los suburbios, al Dr. Park en el Departamento de Salud, a Sara en su oficina y a decenas de papás furiosos durante nuestras reuniones llenas en el centro comunitario. La diferencia entre la experiencia médica y las teorías conspiranoicas de Blacknut
era clarísima y hasta dolorosa de ver. Blacknote se veía fatal en cámara, sudando bajo las luces, tartamudeando, evitando contestar sobre sus credenciales y repitiendo que todo era un ataque de la mafia médica y las farmacéuticas para callar su supuesta investigación alternativa y su derecho a enseñar libremente. La historia explotó en redes ese mismo jueves en la noche y se regó como pólvora mucho más allá de nuestra comunidad. En todo el estado, grupos de Facebook compartieron la noticia miles de veces, acompañada de comentarios llenos de indignación que exigían justicia y respuestas para los niños afectados. En Twitter, la gente arrobó al Departamento Estatal de Educación, la Oficina del Gobernador, organizaciones nacionales que buscan reformar el sistema educativo y medios de comunicación de gran alcance. Hasta en YouTube, canales dedicados a desmentir fake news sobre salud hicieron videos virales contando nuestra historia, alcanzando millones de vistas en solo unos días. Ya para el viernes en la mañana, el Departamento de Educación Estatal anunció una investigación formal sobre las prácticas de enseñanza y el contenido que manejaba Blacknote. El lunes por la tarde, 3 miembros de la Junta Escolar pedían públicamente que suspendieran de inmediato a Blacknote mientras se realizaba la investigación. Para el miércoles, padres de 12 distritos escolares diferentes ya estaban en las juntas exigiendo saber si sus hijos también habían recibido información peligrosa o engañosa de otros maestros, sin que nadie estuviera preparado para manejar el tema. Pero el verdadero escándalo, el que hizo que todo cambiara de rumbo, estalló el jueves en la mañana, cuando el equipo de investigaciones de Canal 7 sacó a la luz que Blacknote en realidad llevaba tiempo haciéndose de dinero extra como maestro vendiendo suplementos de hierbas sin regular, aceites esenciales, remedios homeopáticos y productos de salud natural a través de un sitio web bastante sofisticado llamado Pure Truth Wellness Solutions. Estos productos los promocionaba como si fueran más seguros y efectivos que las vacunas y los medicamentos recetados, sin que jamás hubieran pasado ninguna evaluación seria de seguridad o eficacia por parte de alguna organización científica o autoridad en la materia. Canal 7 mandó a analizar los suplementos en un laboratorio independiente y se descubrió que tenían ingredientes no declarados en las etiquetas, entre ellos metales pesados peligrosos, sustancias farmacéuticas no registradas y plantas contaminadas. Por medio de solicitudes de acceso a la información pública, se supo que Blacknote ganaba arriba de $85,000 al año vendiendo todos estos productos directamente a padres y alumnos, aprovechándose de la confianza que le tenían como maestro y experto en salud. No solo eso, también estaba promoviendo estos suplementos abiertamente durante clases, diciéndoles a los estudiantes que preguntaran a sus papás por alternativas naturales a los tratamientos médicos convencionales, pero nunca les dijo que él sacaba un beneficio económico de eso. La FDA entró de inmediato a investigar penalmente su negocio, considerándolo una operación farmacéutica sin licencia y en violación de varias leyes federales. Agentes federales catearon su casa al amanecer y se llevaron computadoras, registros financieros, bases de datos de clientes, inventario y cajas de productos sin etiquetar. Pronto quedó claro que estaba operando sin permisos, sin pagar impuestos, sin protocolos de seguridad ni controles de calidad. Ese mismo miércoles salió a la luz otra bomba. El equipo de Canal 7 descubrió que la supuesta certificación de bienestar de Blacknote venía de una fábrica de diplomas por Internet llamada Global Health Institute, clausurada por las autoridades federales por fraude masivo 3 años atrás. Resulta que ese instituto había vendido más de 10,000 certificados falsos a personas que querían aparentar que estaban calificadas en temas de salud, sin tener ningún estudio, entrenamiento ni exámenes de competencia reales. Blacknote pagó $500 por un certificado que usó como pretexto para dar clases de salud a adolescentes durante casi 20 años. Su único título universitario auténtico era una licenciatura en Educación Física de 1985, de hace casi 40 años, y sin nada que ver con salud, biología, química, medicina ni nada relacionado con ciencia. Aún así, durante más de 18 años dio clases de salud, biología, anatomía, bienestar y hasta química, sin tener preparación médica, científica o credenciales legítimas de ningún tipo. Para colmo, los archivos del distrito mostraban que varios padres y maestros ya habían presentado quejas formales por su desinformación, pero los directivos siempre las ignoraron y nunca hicieron una investigación seria ni tomaron medidas. El escándalo creció tanto que los medios nacionales lo retomaron y empezaron a investigar casos parecidos en otros estados. CNN contó nuestra historia en un reportaje especial en horario estelar sobre maestros sin preparación que difunden información peligrosa en escuelas públicas de todo el país. The Washington Post publicó un editorial durísimo en portada sobre la crisis de la educación anticientífica, que pone en peligro la salud pública y el bienestar estudiantil. The New York Times me entrevistó para un reportaje de fondo sobre cómo se están perdiendo los estándares educativos y cómo las teorías de conspiración
información están entrando a los planes de estudio en las escuelas públicas. La noticia se compartió más de 75,000 veces en redes sociales y desató un debate nacional muy intenso sobre la formación de los maestros, la revisión de los contenidos escolares y la rendición de cuentas de las autoridades. El doctor Anthony Fauci mencionó nuestro caso específico durante su comparecencia ante el Congreso sobre la lucha contra la desinformación médica en las escuelas y la protección de poblaciones vulnerables contra la pseudociencia peligrosa. La Asociación Médica Americana emitió un comunicado oficial respaldando a los padres que enfrentaron la desinformación en las escuelas y exigiendo criterios mucho más estrictos para certificar a los maestros. Las reuniones extraordinarias del Consejo Escolar se llenaron de cientos de padres indignados que exigían respuestas inmediatas y acciones concretas para cuidar a sus hijos. El auditorio de la prepa, que normalmente le caben 900 personas, estaba a reventar, y hubo quienes tuvieron que ver la transmisión en vivo desde el gimnasio, la cafetería, la biblioteca y hasta algunos salones. Mi hija dejó de usar el cinturón de seguridad por las mentiras de ese maestro, y el mes pasado sufrió heridas graves en un accidente que se pudo haber evitado por completo si hubiera llevado el cinturón puesto. Un papá, visiblemente destrozado, tomó el micrófono durante la sesión de participación ciudadana con la voz quebrada entre el dolor y la impotencia. Mi hijo ahora cree que su autismo es culpa mía, todo por la desinformación sobre vacunas que este señor le metió en la cabeza a él y a sus compañeros, reclamó. A un lado, una madre lloraba sin consuelo, apretando la mano de su hijo mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Ya ni siquiera me quiere ver igual, porque piensa que lo envenené cuando era bebé, dijo entre sollozos. Otra mujer contó cómo su hija había dejado el equipo de atletismo y se alejó de todos los deportes, todo porque Blacknut le dijo que las niñas, por naturaleza, son más débiles y no deberían competir con niños. Mi hija era segura de sí misma y muy fuerte, hasta que este hombre le hizo creer que por ser mujer era inferior. Con eso le tumbó las ganas y hasta la posibilidad de obtener una beca deportiva, relató la mamá, todavía indignada. Ante la gravedad de las denuncias, el Consejo Escolar no dudó en votar por unanimidad la suspensión inmediata de Blacknut, mientras se realizaba una investigación a fondo. El director Davis anunció que todo el plan de estudios de salud y ciencias sería revisado minuciosamente por doctores y científicos con cédula profesional antes de su implementación. Además, el distrito acordó que la educación en salud solo estaría en manos de médicos, enfermeros y especialistas con verdadera formación, dejando atrás a maestros improvisados con títulos falsos y creencias peligrosas. Pero Blacknut no estaba dispuesto a perder así nomás su carrera, su nombre ni el lucrativo negocio de suplementos que le dejaba muy buen dinero. Se presentó en la siguiente reunión del Consejo con un abogado caro de un despacho especializado en derecho educativo y una petición firmada por 89 papás que todavía lo respaldaban, a pesar de todas las pruebas en su contra. De manera melodramática, alegó que estaba siendo víctima de persecución política y que le estaban violando sus derechos de libre expresión por culpa de los médicos liberales, quienes, según él, querían silenciar las posturas conservadoras y cualquier opinión diferente. Su abogado argumentó que Blacknut solo estaba presentando perspectivas científicas alternativas válidas y que callarlo era un acto de censura que amenazaba la diversidad intelectual y la libertad académica en la educación pública. Fue entonces cuando Sarah se levantó, durante el periodo de comentarios públicos, cargando una torre de revistas médicas y artículos de investigación de universidades de renombre, como Harvard, Yale, Stanford, Johns Hopkins, la Clínica Mayo y la OMS. No existen posturas científicas legítimas que digan que las vacunas causan autismo, que la evolución es falsa, que los cinturones de seguridad no sirven o que las niñas no pueden desarrollar fuerza en la parte superior del cuerpo, afirmó con firmeza frente a todos. Sobre estos temas, el consenso científico es absolutamente claro y contundente, respaldado por décadas de investigaciones serias en todo el mundo. Continuó, cada vez con más seguridad. Enseñarle a los niños que la medicina basada en evidencia y los hechos científicos son conspiraciones peligrosas no es libertad académica ni libertad de expresión. Es una irresponsabilidad que pone en riesgo sus vidas, viola su derecho a una educación real y encima constituye fraude si hay intereses económicos de por medio, remató. La investigación estatal duró 16 semanas larguísimas, en las que se entrevistó a más de 700 estudiantes que pasaron por las clases de Blacknut durante 12 años. Se revisaron miles de planes de clase y materiales, se consultó a expertos de 9 universidades reconocidas y se analizó todo el contenido para ver si era seguro, correcto y cumplía con los estándares educativos. El informe final, de más de 400 páginas, fue una catástrofe para la carrera, la reputación y hasta la situación legal de Blacknut. Se confirmó que durante años se enseñó información falsa y peligrosa sobre vacunas, medicamentos, salud mental, evolución, cambio climático, anatomía, salud reproductiva, seguridad vial y hasta lo básico de la ciencia. Lo más grave, los investigadores descubrieron que, a propósito, sacaba su material de páginas de teorías de conspiración,
documentales ya desacreditados, grupos antivacunas y foros en redes sociales dedicados a difundir mentiras peligrosas. Era normal que les pusiera videos que decían que el VIH no causa SIDA, que el flúor del agua daña el cerebro y sirve para controlar mentalmente a la gente, o que la quimioterapia mata a más enfermos de cáncer de los que salva. Los alumnos contaron que Blacknut insistía en que el cambio climático era un engaño de los científicos para conseguir fondos, que la cifra de muertes del Holocausto la inflaron los judíos por compasión y dinero, que la llegada a la Luna fue una farsa grabada por la NASA, y que el 11 de septiembre fue un montaje del propio gobierno estadounidense para justificar guerras y quitar derechos civiles. El daño psicológico entre los estudiantes fue brutal y dejó huella. Los orientadores escolares reportaron que las solicitudes de apoyo psicológico subieron un 500% después de que los chavos se enteraron de que ese profesor en el que confiaban les había mentido durante años, sobre todo lo importante en ciencia, salud y hasta la realidad. Muchos adolescentes quedaron con una confusión profunda, ansiedad, depresión y una desconfianza tremenda hacia cualquier autoridad, incluidos papás, doctores, maestros y demás especialistas. Al final, tanto minar la confianza en la evidencia y la ciencia solo dejó una generación vulnerable a cualquier teoría de conspiración y a la desinformación más peligrosa. La Junta Estatal le quitó a Blacknut definitivamente su certificado de maestro y lo metió en una base de datos nacional que le prohíbe trabajar con menores en cualquier escuela, guardería, organización juvenil o como tutor en todo Estados Unidos. El informe detallado de la investigación dejó claro que la manera en que difundía información peligrosa representaba una amenaza real y directa para la salud, seguridad, bienestar emocional, desarrollo intelectual y futuro académico de los estudiantes. Por eso el distrito escolar decidió despedir de inmediato a Blacknut por justa causa, lo que le costó todos sus beneficios. Perdió su pensión, seguro médico, vacaciones, días por enfermedad, liquidación y cualquier otro derecho laboral que hubiera acumulado en 18 años. Por su parte, la directora Davis fue relegada a dar clases sin ningún puesto de autoridad, luego de que se concluyó que había ignorado de manera sistemática varias alertas y desechado las quejas legítimas de los padres sin investigar a fondo. Los problemas legales de Blacknut apenas comenzaban y pronto acabarían destruyendo por completo su vida, sus ahorros y su reputación. La FDA lo multó con $300,000 por vender suplementos sin regulación y le ordenó parar inmediatamente con sus ventas y destruir todo lo que tenía en inventario. El fiscal general del estado le levantó varios cargos graves por fraude, ya que usó credenciales falsas, engañó a los padres sobre su preparación y puso en marcha un negocio farmacéutico sin licencia, aprovechándose de la confianza de sus clientes más vulnerables. El juicio penal duró 10 semanas y fue noticia nacional porque fue el primer caso importante contra un educador por difundir información peligrosa para lucrar con productos alternativos de salud que les vendía a las mismas familias a las que desinformaba. Los fiscales federales presentaron pruebas muy sólidas de que Blacknut había compartido información médica falsa a propósito, mientras obtenía dinero por vender suplementos a padres y alumnos que confiaban en él. Después de 4 días de deliberaciones, el jurado lo declaró culpable de 26 delitos graves, como fraude, poner en riesgo a menores, operar sin licencia, publicidad engañosa, evasión de impuestos y conspirar para distribuir medicamentos no regulados. El juez lo sentenció a 5 años en una prisión federal y 4 años más de libertad condicional vigilada. Al dictar la sentencia, remarcó que los maestros que usan su posición para difundir información peligrosa y obtener beneficios propios deben recibir castigos ejemplares, por el bien de los niños y para mantener la confianza en las escuelas. Además, Blacknut tuvo que pagar $750,000 como compensación a las familias y se le prohibió cualquier contacto con menores. 2 años después, gracias a nuestro trabajo de incidencia, se implementaron reformas educativas a nivel estatal. El programa de salud basado en evidencia de la doctora Foster se tomó como ejemplo y lo adoptaron más de 80 distritos escolares. La vacunación aumentó considerablemente, los estudiantes mejoraron su comprensión de la ciencia y, lo más importante, los niños aprendieron a analizar la información sobre salud usando evidencia, no solo lo que diga cualquier autoridad o teorías de conspiración. Sofía terminó la prepa como la mejor de su generación y consiguió una beca completa para estudiar premedicina en Stanford. En su discurso de graduación me agradeció por enseñarle a cuestionar a quienes no tienen la preparación adecuada y demostrarle que los papás deben proteger la educación de sus hijos de quienes solo buscan aprovecharse de su confianza.